Tengo instalado Android 15. Sé que al momento de publicar este vídeo casi nadie tiene Android 15 instalado. Tenéis un enlace en la descripción sobre cómo he conseguido instalar la última versión de Android, versión GSI, antes que nadie. Pero vamos al tema de este vídeo, y es que en cada versión nueva de Android lo ponen más difícil para poder copiar carpetas y archivos a la carpeta Android Data y Android OBB. En versiones de Android anteriores como Android 11 o Android 12 publiqué varios métodos muy fáciles que funcionaban instalando otros exploradores como ZArchiver. Con Android 15 esos métodos no funcionan. Para Android 14 y 15 tendremos que instalar también el explorador ZArchiver y además otra aplicación vieja conocida del canal que se llama Chizuku. Chizuku básicamente permite otorgar una serie de permisos a algunas aplicaciones. Es algo ligeramente parecido a tener permisos root, pero con limitaciones. Antes tenemos que activar Chizuku, que pone que no está activado. Podemos usar varios métodos de activación usando un PC, pero en esta ocasión lo haré sin usar un PC, sino usando este mismo teléfono que debe estar conectado a una red Wi-Fi. Vamos antes a activar las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre el número de compilación. En este teléfono se activa así, pero infórmate porque en otros teléfonos la opción para activar las opciones de desarrollo tiene otro nombre. Bueno, el caso es que una vez que ya has activado las opciones de desarrollo, debemos buscar las opciones de desarrollo, entramos y justo abajo de la depuración USB tenemos la depuración inalámbrica. Activamos la depuración inalámbrica y normalmente no es necesario activar la depuración USB, pero si no te funciona este método, activa también la depuración USB. Ahora volvemos a Chizuku y aquí donde pone iniciar vía depuración inalámbrica, pulsamos en emparejar. Aquí otorgamos permisos al envío de notificaciones y aquí en este botón me enviará a las opciones de desarrollo que ya activé antes. Entro en la depuración inalámbrica, que también ya la activé antes, y pulso en emparejar dispositivo con código de sincronización. Y Chizuku detecta que tenemos aquí esta ventanita y me sale esta otra ventanita para que ponga el código. Es un código aleatorio, en mi caso salió el 926351. Pone emparejado completo, eso significa que debo ir a la pantalla principal de Chizuku. Aquí pone que no se está ejecutando, pero si le doy a iniciar aquí abajo, ya sí me pone que se está ejecutando. Aquí pulso en aplicaciones autorizadas y debe salir ZArchiver, la marco para que pueda cambiar algunos permisos de escritura en ZArchiver. Y ahora entramos en el explorador ZArchiver y en la configuración del explorador entro en root. Tipo de acceso root pongo Chizuku. Y muy importante, marcamos las casillas que vemos aquí, que es como otorgar permisos root a este explorador. Ahora sí, copio esta carpeta de prueba y la pego en Android Data y me deja sin problemas. No solamente en Android Data, también en Android OBB me dejaría sin ningún problema. Bueno, espero que dure este método bastante tiempo, que cada vez lo ponen más complicado. Nos vemos en el próximo vídeo.